El niño en las urnas. Una vez que el programa se ha puesto en marcha con la formación de padres, las actividades incentivadoras, la evaluación docente a través de las planillas mensuales, es posible que puedan comenzar a plantearse propuestas de cambios de roles dentro del grupo de niños. El ejercicio democrático de la votación no es un mal recurso, siempre y cuando vaya acompañado de un consenso grupal. Cada alumno tiene que no solo conocer el sistema de votación en sus aspectos básicos, sino que también estar dispuesto a elaborar en conjunto con sus compañeros y docentes una lista de los aspectos prevalecientes que pueden darle a un individuo la valía de ser elegido por un tiempo determinado como líder del grupo. Pero antes de sugerir la didáctica de implementación, es importante aclarar por qué se instrumenta este tipo de elecciones, cuál es el valor de un líder elegido por grupo, si resulta operativo para la dinámica de cambio de roles, etc. El concepto de líder no es una novedad, ya que se ha implementado en otros países y en algunas escuelas de Estados Unidos. Se trabaja con niños mayores que actúan como mediadores de grupos de niños de grados inferiores durante el recreo u otras horas libres. También se utiliza con frecuencia en actividades recreativas, dentro del marco de colonias de vacaciones, campamentos escolares, actividades deportivas con formación de equipos, etc. Tal vez no sea dentro de los roles que asume un individuo, ni mucho menos el mejor. En la teoría del vínculo, Pichon Rivière dice que, en condiciones normales, cada uno de nosotros debe poder asumir varios roles al mismo tiempo. Por ejemplo, uno tiene el rol de alumno en el curso, de padre de familia en la casa, de médico en el consultorio, de amigo en las relaciones sociales, etc. Se establece así un interjuego permanente entre asumir y adjudicar. Este interjuego permanente de roles asumidos y adjudicados es lo que crea, para el autor, la coherencia entre el grupo y los vínculos de dicho grupo. La pregunta sería entonces, ¿qué pasa si a partir de un determinado diagnóstico de los roles asumidos en un grupo de niños comenzamos a trabajar sobre la posibilidad de abrirnos a ese interjuego? ¿Cómo movilizamos ciertos roles que podemos detectar ocupan un lugar fijo, impidiendo este interjuego que determina la salud de la dinámica grupal? Trabajar sobre nuevos planteos de interacción, proponiendo la movilidad periódica de los roles, es una alternativa. La elección periódica de uno o más líderes cuyo rol sea asumido por consenso del grupo y cuyas atribuciones sean también determinadas por los mismos, puede ser una herramienta para abrir este interjuego de roles que no siempre sucede con facilidad en los grupos de niños. Si bien es importante que las pautas para asumir periódicamente el liderazgo la pongan los propios niños, es fundamental que el docente coordine hacia dónde se dirigen estas pautas, que interrogue acerca de lo que se busca, de lo que se teme, que sugiera los límites. Él o los que sean elegidos tendrán que saber que cuentan con una responsabilidad frente al grupo de índole básicamente ética y que, de no asumir los compromisos que el grupo les paute, pueden ser destituidos. Es claro que el juego democrático puede ser mucho más amplio, utilizándose tanto modelos actuales como anteriores. Todo el grado, en última instancia, estará implicado en él mismo, y cada uno de los alumnos tendrá un lugar de relevancia en él. Deberá tenerse en cuenta que el liderazgo es limitado, que el periodo no puede extenderse por mucho tiempo. De otro modo se corre el riesgo de volver sobre roles estancados y estereotipias grupales.
Antes que ninguna otra cosa, es necesario aclarar que el objetivo específico de este juego democrático en el aula consiste en producir movilidad en los roles que asumen los niños con el fin de abrir la posibilidad de que cada niño pueda interaccionar con el otro de manera distinta. Esto permite que ningún niño quede pegado a un determinado rol: violento, tímido, líder, portavoz, chivo expiatorio, marginado, etc. Cuando se pone en marcha el planteo del juego democrático, se hace lugar a una movilización en el interjuego grupal. Ya sabemos que debimos haber pasado por otras instancias anteriores. En cierto modo, los niños estarán preparados para asumir determinadas responsabilidades, y a través de las actividades incentivadoras ya se han iniciado en el pensamiento reflexivo. Pueden hallar sus propias respuestas, elaborar sus propias preguntas. En el mismo sentido, también a través de la actividad con padres, nos hemos formado una idea más acabada de cuál es el rol que cada niño asume en el grupo familiar y de qué manera lo proyecta en el grupo. Es imprescindible que hayamos pasado por estas etapas para que la tarea del cambio de roles en el grado sea exitosa. De lo contrario, puede incluso no ser ineficaz, sino perjudicial. Tengamos en cuenta las diversas áreas de conflicto de los niños y veremos que éstas pueden tanto ser elaboradas en este interjuego como, por el contrario, producir situaciones perniciosas para el grupo. Cuando planteamos la elección de un líder o de varios, estamos recurriendo a necesidades de pertenencia intrínsecas a la psiquis humana. La identificación con un líder suele reducir al individuo a la masificación, es decir, depositar su identidad en otro, que nos asegura hacerse cargo de nuestro yo, hacia la consecución de la idealización y el endiosamiento de una figura suprema. Eso significa que desestimemos este tipo de vínculo muy usual en los grupos. En caso de hacerlo, ¿qué defensa tenemos contra él? Negarlo es, aunque parezca paradójico, una forma de estimular este tipo de relación. Por el contrario, tomar el liderazgo como una actividad participativa y trabajar con él puede llevar a neutralizar sus aspectos más nocivos. Habrá que darle a este juego un alcance profundo, y es posible que logremos nuestro cometido. Sugerencias para la actividad. Diálogo acerca de los roles. De acuerdo al nivel madurativo, al número de niños y las características generales del grado, se podrá establecer un diálogo general o bien establecer diálogos grupales. El tema a discutir será el de los roles. ¿Qué se entiende por rol? ¿Cómo ve cada uno su lugar en el grupo? ¿Cómo es visto por los otros? ¿Cuáles son los aspectos que hacen su bienestar y malestar dentro del mismo? ¿Qué debería cambiarse en la dinámica grupal? ¿Qué es un líder para ellos? ¿Cuáles son los aspectos que admiran en los demás? Es posible que existan otros diferentes a los enunciados. Es importante poner énfasis en los aspectos éticos que debe tener un líder. Una vez que se hayan llegado a ciertos acuerdos básicos, podrá proponerse la formación de un grupo en el que intervendrán todos los niños, que establezcan una serie de pautas de conducta a seguir a lo largo del año. Funcionamiento con el otro, actitudes en los recreos, posición integradora, detección de conductas discriminatorias, asunción de una defensa del diálogo contra la postura arbitraria, tanto entre niños como en las relaciones asimétricas, niño-docente, niño-institución escolar en general, secretaría, ordenanza, dirección, etc. Sobre estas pautas de conducta, se podrá proceder a la elección de un líder que representará al grupo en distintas situaciones, como por ejemplo, asumir decisiones,
proyectar cambios en las actividades libres, plantear quejas, proponer cambios con respecto a los más diversos aspectos de la institución escolar, llevando todo esto al resto del grupo, el que podrá aprobar o no estas propuestas. En caso de que el líder no se atenga a lo pautado por el grupo, puede ser destituido, previo examen conjunto con participación y coordinación docente. Por otra parte, el líder tendrá un periodo que no excederá a un bimestre, luego del cual deberá hacerse una nueva votación sin poder ser reelecto. La confección de la urna puede realizarse en conjunto con la maestra de plástica. El grupo también podrá adjudicarse un nombre y un lema, como suele hacerse en las actividades recreativas de colonia. La identificación y el sentido de pertenencia que todos estos recursos determinen pueden, dadas las pautas éticas internas, no solo no dividir, sino funcionar como elementos atractivos e integradores para otros niños, para otros grupos. La idea de justicia inmanente. Un concepto que convalida la dialéctica mayéutica cuando trabajamos sobre cierta didáctica. Estamos basando nuestra tarea en una serie de elementos, conceptos y diagnósticos sobre los cuales fundamentamos cada uno de los pasos que nos proponemos a seguir. Piaget ha hecho un trabajo acerca del nacimiento de la idea de justicia en el niño, que consideramos puede enriquecer nuestra visión del proceso de desarrollo de la moral en la niñez y aclararnos aún más el difícil panorama que se nos presenta cuando estamos inmersos en el aula y queremos instrumentar otra metodología de trabajo. Según este autor, Piaget, el niño pequeño, al igual que el hombre primitivo, ve el castigo, la retribución y la justicia como inherentes al mundo externo. No hay diferenciación entre las consecuencias que tienen origen en el mundo físico y las que surgen del mundo social del hombre. Poco a poco el niño podrá ir diferenciando entre ambos hasta llegar a un concepto maduro de justicia. Al principio hay una creencia en el castigo como un hecho inevitable, que es determinado por la transgresión misma y no por una contingencia relativa a la conducta humana. Los ejemplos que da Piaget son sumamente ilustrativos para comprender la evolución del concepto de justicia en el niño. Dice el autor: durante los primeros años de su vida, el niño afirma la existencia de castigos automáticos que emanan de las cosas mismas, mientras que más tarde, bajo la influencia de las circunstancias que afectan su crecimiento moral, probablemente abandone esta creencia. Los tres cuentos que utiliza para demostrar este hecho evolutivo y las respuestas correspondientes son los que nos dan la pauta de la veracidad de estas afirmaciones. Cuento 1. Había una vez dos niños que estaban robando manzanas en una huerta. De repente se acerca un policía y los dos niños corren. Uno de ellos es apresado. El otro, llevado a su casa por un camino que daba muchas vueltas, cruza un río por un puente dañado y cae al agua. Ahora, ¿qué piensas? Si él no hubiese robado las manzanas y hubiese cruzado el puente, ¿se habría caído lo mismo? Cuento 2. En una clase de niños muy pequeños, la maestra les ha prohibido que saquen punta los lápices. Una vez, cuando la maestra estaba de espaldas, un niñito tomó el cortaplumas y comenzó a sacar punta a su lápiz, pero se cortó el dedo. Si la maestra le hubiera permitido sacar punta al lápiz, ¿se habría cortado lo mismo? Cuento 3. Había un niñito que desobedecía a su madre. Un día tomó las tijeras a pesar de que se le había dicho que no lo hiciera, pero volvió a ponerlas en su lugar antes de que volviera su madre, y ella no se dio cuenta.
Al día siguiente, el niño fue a dar un paseo y cruzó un arroyo por un puentecito, pero el tablón se había podrido. Entonces cedió y el chico se cayó. ¿Por qué se cayó al agua? Si no hubiese desobedecido, ¿se habría caído lo mismo? Según nos cuenta el autor, la respuesta respecto a estos cuentos afirman claramente la predominancia de una idea de justicia inmanente, es decir, aquella en la que el niño cree que si él no hubiera robado o desobedecido, no se habría quedado al agua o cortado. Según las estadísticas, la predominancia de este tipo de pensamiento cede con la madurez, es decir, el periodo evolutivo que atraviesa el niño. Los porcentajes recogidos son los siguientes: 6 años, 7 a 8 años, 9 a 10 años, 11 a 12 años, 86%, 73%, 54%, 34%. Es decir, 6 años, 86%, 7 a 8 años, 73%, 9 a 10 años, 54%, 11 a 12 años, 34%. En clases de niños atrasados de 11 a 14 años, la proporción de respuesta del mismo tipo se encontró en un nivel de 57%. A medida que el desarrollo de la inteligencia evoluciona, el niño pierde esta creencia. Aquí van algunos ejemplos en las respuestas a estos cuentos. Ross, 9 años. Cuento 3. ¿Por qué se cayó? Porque el tablón estaba gastado. ¿Fue porque había desobedecido? No. Si no hubiese desobedecido, se habría caído lo mismo, si el tablón estaba gastado. Fleu, 12 años. Cuento 1. ¿Y si no hubiese robado las manzanas, se habría caído igual? Ríe. Se supone que el puente no podía saber si él había robado las manzanas. Este estudio nos expresa de qué manera va surgiendo en el niño el concepto de justicia. A medida que el individuo se desarrolla, su pensamiento se va independizando de la creencia, el sentido mágico va desapareciendo y el concepto de acción y castigo va desprendiéndose de la inmanencia. Esto posibilita que el individuo aborde una concepción de justicia más profunda, basada en la necesidad ética, más que en el temor. Ejercitar a los niños en la permanente tarea de evaluar, decidir, tomar posición frente a hechos que requieran una asunción ética, ayuda a ir internalizando este concepto de justicia independiente al que muchos adultos aún no han podido acceder, a pesar de que se supone han pasado por los distintos estadios, desde el desarrollo de la inteligencia hasta acceder a la de mayor abstracción, la inteligencia hipotético-deductiva. Apéndice: recursos y materiales de trabajo. Características del material narrativo y poético. Con esta entrega nos proponemos otorgarle al docente recursos suficientes como para poder iniciarse la tarea de las actividades incentivadoras. Delante de cada texto haremos un análisis de los aspectos que consideramos definitorios en la elección de cada texto en particular. Pero antes queremos poner al alcance del lector elementos que son de valía en la elección general. Todo material cuyo objetivo esté puesto en el enriquecimiento ético-estético del niño. Mensaje. Toda obra artística que se precie de auténtica lleva inevitablemente un mensaje. Este no es necesario que, como se suele imaginar, resulte consecuencia deliberada de la finalidad de un texto. Tal es el caso de la moraleja.
e incluso adosada, como los textos no adaptados de Perrault, al final de cada relato. Por el contrario, el mensaje es una vibración tan sutil del discurso literario que a veces ni siquiera se expresa como un desenlace. En la literatura infantil, si bien hay por necesidad de la misma lengua una tendencia mayor hacia lo explícito, esto no invalida lo antedicho. El pequeño gran mensajero de la literatura infantil navega a través de los climas y la emoción de la lengua. Las obras elegidas tienen en común un dejo de autorreferencia del autor. Esto hace que el compromiso del texto con su mensaje trascienda el rígido tono de la moraleja. El aspecto más saliente de estas enseñanzas, con tono de verdad absoluta, tanto en la literatura moderna como en la clásica, es que pone al autor en un lugar asimétrico respecto al lector. Cuando esto ocurre, el texto se deshumaniza y la posibilidad de identificación entre autor y lector queda trunca. El verdadero arte infantil, realizado por adultos, siempre es autorreferencial. Por eso el mensaje surge de una sublimación de la vida que nunca le es ajena al niño, en tanto ambos, autor y lector, se encuentran en esa zona común que es la necesidad de compensar la carencia de lo real. El diálogo poético en un proceso que va de la identificación a una posible elaboración de conflictos. Esto último está inevitablemente determinado por el abordaje pedagógico que se le dé a los textos.